¿Y por qué no el sabor de una Pepsi Cero y atreverse a más? Tómate una pausa. Powerade. Pausa es power. Para todo lo que estás buscando tienes Paramount Plus. Bosé, la serie. Estreno 3 de noviembre en Paramount Plus. El Gerente, disponible ahora por Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. 1 de la tarde en punto de este viernes 28 de octubre. Y vamos a partir junto a nuestro compañero Max Frick y una noticia que llamó la atención de todos, Max, porque el nivel de precisión, de organización detrás de esta operación es gigantesco. La operación 60 segundos, que derivó en la incautación de más de 160 vehículos de distinta gama y la detención de 168 involucrados. Max, ¿nos puedes contar más detalles de lo que ocurrió? Que fue milimétrico, tanto el descubrimiento de los cabecillas como también la organización que tenían, incluido un ingeniero que milimétricamente organizaba todos los detalles, ¿no? Sí, ¿cómo está, Humberto? Muy buenas tardes. La verdad es que las organizaciones criminales cambian, se van perfeccionando y es efectivamente que ahora los roles superiores, los de liderazgo, los ocupan profesionales. Incluso el líder de esta organización tenía conocimientos de profesional y con estudios de posgrado. Ese era el nivel de preparación de esa banda criminal. Pero mira, te vamos a mostrar en vivo lo que está pasando acá en la PDI, porque vamos a ir en un ratito más con ese tema. Es una incautación muy similar. Sujetos que clonaban vehículos, que tenían dinero falso, que tenían armas adaptadas para el disparo. Incluso Juan Carlos nos puede mostrar los vehículos. Una Sportage, una Kia Sportage y una X-Trail Nissan, dos vehículos prácticamente iguales sin poder diferenciarlos, con patentes clonadas. Bueno, eso se los vamos a contar un poquito más adelante porque es una diligencia muy similar a la que realizó Carabineros y que está presentando hoy la PDI junto con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Lo que tú adelantabas en el comienzo del móvil es una verdadera organización criminal, una máquina muy bien aceitada que tenía distribuciones jerárquicas, un líder que organizaba, que financiaba esta organización y que le pagaba cerca de 2 millones de pesos a bandas de menores de edad para que sustrajeran vehículos en distintos lugares de Chile. Por eso es que uno se da cuenta ahora que hay tanto delito de portonazo y tanto delito de encerrona. Estas bandas lo que hacen es contactar a los menores que roban vehículos a pedido, un modelo, una marca, un año determinado, un color, y posteriormente en esta organización delictual inscribían empresas de papel, empresas falsas en el Servicio de Impuestos Internos y con facturas ideológicamente falsas reinscribían estos vehículos robados por estos menores. Una maquinaria tan bien aceitada que en más de un año logró prácticamente realizar más de 500 delitos. Se lograron incautar 161 automóviles avaluados en más de 6.500 millones de pesos. Muchos de ellos ya habían sido blanqueados y clonados y vendidos a otras personas que lamentablemente al incautarse su vehículo terminan perdiendo su dinero. Por eso la importancia de fijarse muy bien cuando uno va a una automotora para saber si efectivamente el vehículo es de una procedencia lícita. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar el número de motor, chasis. Para eso incluso se pueden asesorar por expertos. Lo cierto es que esta banda fue detenida el día de ayer. Allanamientos simultáneos en 3 regiones, la metropolitana, la región de O'Higgins y también Valparaíso, deteniendo a 15 personas de esta organización. Ellos eran la cúpula de esta organización criminal, entre ellos efectivamente un ingeniero informático con estudios de posgrado que lideraba esta organización, que realizaba toda esta clonación de vehículos y posteriormente los vendían en lugares que probablemente eran rurales donde no se podían encontrar con los vehículos reales. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, junto con Carabineros, que dan cuenta cómo estas organizaciones criminales han ido mutando desde delincuentes comunes hasta tener a profesionales en la cúpula que organizaban esto como una verdadera empresa. Escuchemos. En esta banda han participado 168 involucrados y ayer se logró detener a 15 cabecillas, es decir, los que están dirigiendo esta banda. Los 168 en el tiempo se han ido identificando. Aquí posteriormente hay toda una maquinación que se desarrolla detrás de 15 empresas de papel, detrás de todo un mecanismo para falsificar documentos, detrás de una serie de delitos que se cometen de manera accesoria que permiten de un vehículo robado generar una serie de delitos posteriores. De un vehículo se sacaban en la práctica 3 vehículos que
que circulaban después en el mercado de manera falsa, engañando posteriormente también a otras víctimas que no es que fueran robadas en su auto, sino que eran engañadas con la venta de un vehículo que no era legítimo. En la mayoría de los robos, que era el 60% de los 319 vehículos que se robaron o que se mandaron a encargar robar, el 60% fueron con intimidación. En eso podríamos decir que en casi la mayoría, por no decir el 100%, participaron menores de edad para ejecutar ese tipo de robo. A través de estas detenciones pudimos ir descubriendo quién podía estar detrás de poder incentivar a una persona a cometer delitos. O sea, porque uno puede decir no era una situación que era voluntaria, sino que también era una situación de incentivo, de vulnerabilidad, pero también de incentivo económico para poder cometer este tipo de delitos. O sea, el 60% de los autos mediante un portonazo, un abordazo con participación de menores de edad. Estamos hablando de un verdadero cartel que estaba organizado para cometer estos delitos. Ayer justamente hablábamos contigo, Max, por el tema del asalto al Banco Falabella, que vamos a retomar eso porque ya conocemos más detalles de ese asalto a esta sucursal bancaria, de la complejización de los delitos. Y quiero que me ayudes con un dato. Tengo entendido que gran parte de los cabecillas no tenía un prontuario policial muy alto. En el fondo habla de un cartel. Son los que mandan y ordenan, ¿no? Y no se vinculan con los actos delictuales propiamente tal violentos, porque saben que tienen penas más altas. Entonces los líderes, la mayoría, tenían carreras técnicas o profesionales que les permitían directamente poder tomar decisiones tal como una empresa en esta banda. Y además, como tú bien dices, no tenían antecedentes penales, lo que hacía presumir que no tenían vinculación con hechos violentos y que de ser detenidos probablemente las penas iban a ser menores, pero no tenían en consideración que la Fiscalía Occidente junto con el CEP de Carabineros los investigaban hace muchos meses y lograron acreditar una asociación ilícita para el robo con violencia de automóviles, que tiene una pena muy alta y por eso ayer fueron dejados en prisión preventiva. Esto es lo que hablan las autoridades hoy, el crimen organizado, cómo se ha complejizado la conformación de las organizaciones delictuales. Ya no son simples delincuentes que a veces no tienen estudios, son sujetos muy preparados que tienen conocimientos para poder falsificar facturas, que saben perfectamente cómo trabaja una empresa para poder falsificar toda esta maquinaria. Por eso que hay facturas ideológicamente falsas que eran las que les hacían creer a las víctimas que eran autos nuevos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se adquiere un auto, porque se pueden perder los ahorros de toda una vida si es que es un auto clonado, como ocurría en estas circunstancias. Conversamos con una víctima, una persona que hace 2 años sufrió un robo muy violento de su vehículo, ya no tenía prácticamente la esperanza de recuperarlo. Sin embargo, Carabineros en este mega operativo de ayer, que involucró más de 300 efectivos policiales, logró recuperar su vehículo. Escuchemos lo que nos dijo con respecto a esta situación que vivió y la sorpresa que tuvo ayer cuando le dijeron que habían recuperado su automóvil. Se acercaron, parecía como que fueran peatones comunes y corrientes. Los primeros movimientos de ellos fueron muy casuales, como si simplemente estuvieran, digamos, pidiendo permiso porque tapaba a lo mejor alguna vereda, paso peatonal, cruce. Y de repente, mientras que uno tocaba el capó por un lado, otro intentó rápidamente abrir la puerta del copiloto y junto con eso otros 2 las puertas traseras. Claro, esta era parte de la banda que reclutaban estos sujetos que estaban en la pirámide delictual de esta empresa que clonaba y falsificaba los papeles de los vehículos y que, claro, le encargaba a menores de edad ofreciéndoles sumas entre los 500.000 pesos y los 2 millones de pesos para sustraer vehículos, dependiendo el modelo y la marca. Evidentemente, si eran modelos más lujosos y más nuevos, más se le pagaba a estas bandas. Por eso, Humberto, también se puede explicar esta ola de asaltos, porque son bandas que van mutando. Y estos sujetos ni siquiera eran los encargados de reclutarlos, tenían intermediarios que trataban con estas bandas. O sea, el líder de esta banda jamás se relacionaba con los delincuentes, tenía, podríamos decirlo, un medio pollo que era el que los contactaba y les pedía los robos por encargo. Estos allanamientos se realizaron, ya lo decíamos, en distintos puntos de la región metropolitana de Rancagua y también Valparaíso, donde se pudo detener a 16 sujetos, 14 que componían la cúpula de esta organización, muchos de ellos profesionales sin antecedentes policiales y 2 de ellos que cayeron por flagrancia, por porte de armas. Mira, en estos momentos va a empezar la pauta que tiene que ver con una investigación similar, pero esta vez realizada por la PDI y la Fiscalía Occidente, que da cuenta de un
hecho muy similar, en el cual habían sujetos que también a pedido robaban vehículos. De hecho, hay varios ahí que son muy similares. Está el vehículo clonado y el original, prácticamente no hay diferencia. Entonces, vamos a escuchar lo que va a empezar a comentar la Policía de Investigaciones con respecto a esta investigación de la BRICO, de la Brigada contra el Crimen Organizado, que logró detener a 6 sujetos que van a ser formalizados durante esta tarde. Escuchemos lo que dijo lo que va a decir ahora la Policía de Investigaciones. Prefecto Inspector Paulo Contreras Cortés, Jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI. Bueno, estamos aquí en presencia de una operación realizada por la Fiscalía Occidente, una persona, el fiscal Patricio Rosas, que tuvo como objetivo establecer el comportamiento criminal de una organización que fue detectada al calor de una investigación por infracción de ley de armas, lo que permitió tomar el control en términos generales del blanco principal de esta estructura y establecer dentro de la hipótesis de caso que estábamos en presencia de una organización dedicada al clonaje de vehículos robados, con la particularidad que prácticamente este clonaje se realizaba a pedido. O sea, aquí no hay una especie de robo por casualidad de los vehículos, sino más bien una dedicación específica a un modelo determinado que era ofertado en el mercado informal de vehículos robados situado en la región de O'Higgins. Y es por ello que la banda tenía su organización base central acá en la zona metropolitana, pero todos los vehículos estuvieron circulando en la región de O'Higgins. Estamos en presencia de 6 personas detenidas, 2 de los cuales ya tenían antecedentes policiales por detenciones anteriores por delitos similares, y la recuperación de 6 vehículos que están en proceso de pericia para poder establecer fehacientemente la propiedad a la cual pertenecen. Estamos aún con muchas diligencias en desarrollo de esta investigación, pero como ustedes además pueden apreciar, esta detención permitió recuperar dinero que está siendo periciado por cuanto una cantidad significativa de este es falso, como también equipos inhibidores de señales de bloqueo de vehículos y armamento en principio de fantasía, pero modificado plenamente para la ejecución de disparos reales. Creemos que con esta investigación estamos participando activamente del esfuerzo del sistema de seguridad y justicia para poder proveer las mejores condiciones de seguridad a nuestros conciudadanos y nos encontramos, como les decía anteriormente, en fase de ejecución de una cantidad significativa de diligencias que se encuentran pendientes. Bueno, efectivamente esta es una de las organizaciones que participan de ese ánimo permanente que existe por parte del mundo criminal de sustraer los vehículos. Estamos constantemente nosotros revisando el análisis de las denuncias y las cifras que dan cuenta desafortunadamente de un incremento de este tipo de acciones criminales, pero entendemos que desde la lógica nuestra, de nuestra participación como institución dedicada plenamente a la investigación criminal de los delitos de alta complejidad en particular, estamos dando cuenta de la desincentivación que pretendemos de este tipo de acciones a través de la neutralización de ellos y el análisis continuo que se realiza de la información que se genera con estas operaciones, que nos va a permitir seguir explorando a través de otras unidades especializadas de nuestra institución este tipo de organizaciones que se están dedicando. Aquí tenemos acciones precisas que hay que desarrollar por la Brigada Investigadora de Robo, como también acciones que seguramente el fiscal determinará en el marco de investigaciones patrimoniales que puedan apuntar al lavado de activos a través de nuestra Brigada de Lavado de Activos. Bueno, ahora va a hablar el fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía de Focos de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Patricio Rosas Ortiz, Fiscalía Occidente. Nos mostramos conformes en el trabajo conjunto en relación a la Brigada contra el Crimen Organizado, la Policía de Investigación y la Fiscalía Occidente, que ha permitido asistir conforme a la ejecución exitosa, una de las fases más operativas de esta investigación, con distintas medidas intrusivas. Esta es una agrupación criminal formada por más de 6 sujetos. Todos ellos van a ser formalizados y se les pedirán máximas medidas cautelares, en las cuales podemos observar a nivel fenomenológico una distribución horizontal de funciones, donde cada uno de ellos oficia como gestor e intermediario, dejando en claro que los receptadores o últimos destinatarios también formaban parte de la agrupación para hacer el encargo oportuno de cierto tipo de vehículos. A mis espaldas podrán observar
los vehículos originales y los vehículos clonados en su identificación, que dificultan, y solamente a través de un sistema pericial se podrá detectar cuál es cuál. Denotamos nuevamente la presencia unida, imbricada, de la participación de las armas de fuego, tanto inscritas como adaptadas para el disparo, que presumiblemente fueron utilizadas en los robos de estos vehículos que esta agrupación clonó y modificó su identidad, con un fin bastante especial. No nos quedamos solamente con la búsqueda y persecución de los ladrones y sustractores de vehículos, sino que también trascendemos hacia la búsqueda de los mercados criminales donde estas personas se enriquecen. Y en este caso en particular, un mercado criminal de distribución de vehículos receptados y adulterados en zonas rurales de nuestro país. De esta manera, lo que se busca por parte de esta agrupación criminal era no hacer coincidir los vehículos sustraídos y que tenían su identidad en la región metropolitana y en los lugares donde fueron detectados. Claramente, estas nuevas formas de perfilamiento y detección de patrones como modus operandi son parte de los desafíos actuales en los que nos encontramos trabajando junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito y también con la Policía de Investigaciones. El fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Humberto, con respecto a esta segundo golpe. Muy buenas tardes. Al crimen organizado de primero reconocer ataque la labor. Escuchamos lo que va a decir ahora el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Investigaciones. Nuestra policía investigativa, que junto a la Fiscalía y liderado por el fiscal Rosas, nos dan cuenta de la capacidad que tenemos en este país en la labor policial como investigativa. Hoy, a nuestras espaldas tenemos resultados concretos. Hay 6 vehículos recuperados, 6 personas detenidas y 6 armas de fuego que en su conjunto están sacadas de circulación. Pero además hay una señal concreta de que cuando las policías maximizan su trabajo e interactúan en conjunto con otras instituciones del Estado, la seguridad, al ser una política de Estado, da resultados. Hoy en la mañana, junto a nuestros carabineros, dimos cuenta de un operativo que hablaba de una organización piramidal. Pero ahora, con la Policía de Investigaciones, damos cuenta de una organización distinta, de una operación horizontal que hace que los desafíos investigativos sean aún más complejos y que las capacidades de las policías se pongan aún más a prueba. Cuando el presidente de la República nos pide que la seguridad sea una solución de Estado, es justamente lo que vemos acá. Distintas instituciones al servicio de operativizar y poner todos los recursos a disposición, porque aquí también estamos sacando de circulación armas de fuego, falsificación de dinero e inhibidores de señal que permiten silenciosamente robar vehículos. Lo que mostramos con Carabineros hoy con la PDI en conjunto con el Ministerio Público es una señal concreta de hacia dónde estamos avanzando. No nos olvidemos desde que se inicia el trabajo de la Fuerza de Tarea Público-Privada para reducir los delitos violentos de robo de vehículos. Estos generan un quiebre en el alza sostenida que el país está viviendo y el mes de septiembre lo cerramos con la cifra más baja de robo violento de vehículos. Son señales importantes para la ciudadanía, especialmente cuando vemos que muchos delitos bajan, pero la sensación de temor se mantiene alta. Y mientras existan víctimas, seguiremos trabajando. Mientras existan organizaciones criminales, nuestras policías seguirán investigando. Mientras éstas estén operando a lo largo y ancho de todo el país, seguiremos coordinando con el Ministerio Público en diferentes regiones, comunas y zonas. Y mientras existan personas con temor, seguiremos trabajando para reducir la sensación de temor. Estas son buenas noticias para todas y todos quienes habitan en este espacio nacional compartido, pero por sobre todo son pésimas noticias para que quienes creen que pueden seguir delinquiendo, organizándose para hacerlo, peor aún usar armas, porque nuestras policías están trabajando
nuestro país está avanzando y este gobierno, con más convicción que nunca, está demostrando que la seguridad se gobierna con acciones y no con palabras, dando resultados concretos, palpables, pero no descansaremos mientras existan víctimas y organizaciones que creen que pueden seguir operando en este país. Felicitaciones a la Policía de Investigaciones, felicitaciones al Ministerio Público. Seguiremos como gobierno reforzando nuestro trabajo porque es el único camino que vemos para llevar seguridad a las personas, para que la seguridad sea un derecho y no un privilegio. Muchas gracias. Bueno, ahí hablaba el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, Humberto, dando cuenta de este segundo procedimiento muy importante, esta vez de la Policía de Investigaciones, ya desbaratando 2 organizaciones criminales que se dedicaban a reclutar menores para robar vehículos de forma muy violenta, posteriormente clonarlos y venderlos en zonas rurales para que de esta forma el TAC no pudiera detectar el vehículo, para que el vehículo original no se encontrara con su clon. Y la verdad es que esto es enmarcado también en el plan antiencerronas. Hay un montón de materias que se pueden revisar y se pueden actualizar, pero por lo menos hay datos concretos. Ya hay más de 20 detenidos entre los 2 operativos, más de 160 vehículos recuperados para sus víctimas, y tal vez lo único que falta es contar un poco con la tecnología. Hoy en día todo es con código QR. Tal vez si los vehículos pudieran tener un código QR pegado en alguna parte del parabrisas para detectarlo, sería mucho más fácil saber qué vehículo es clonado y qué vehículo no. Así que hay un llamado también a usar la tecnología así como la usan los delincuentes para clonar estos propios automóviles. Claro, es la búsqueda de la modernización también en la investigación y en la búsqueda de frenar a estos verdaderos carteles, como decíamos. De todas maneras, nos quedamos con lo positivo. Es una jornada en extremo positiva, de buenas noticias frente al combate del crimen. 2 verdaderos carteles, por la complejidad con la que operaban, fueron desbaratados y se anuncian durante esta jornada. Vamos a volver contigo un ratito más con otras noticias, Max. Buenas tardes y gracias. 1 de la tarde ya con 21 minutos y el presidente Boric, como les contábamos ayer, encabezó el Consejo de Gabinete de la Moneda con el foco puesto en la reforma de pensiones, uno de los grandes anuncios de este gobierno. Antonio Ruiz está en el Palacio de la Moneda, que nos va a contar más detalles. Antonio, buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hace instantes nada más ha finalizado este Consejo de Gabinete, reunión del presidente Gabriel Boric con todos sus ministros. Comenzó temprano, a eso de las 8 de la mañana y 30 minutos, con el énfasis claro en esta reforma previsional que en los próximos días el gobierno va a enviar al Congreso, donde no tiene mayoría, por eso deberá buscar acuerdos amplios y transversales si quiere sacar adelante esta reforma previsional que fue promesa de campaña del actual presidente Gabriel Boric. Es uno de los grandes desafíos del Ejecutivo en un momento también de baja en las encuestas y con un contexto económico difícil, con también una oposición que ha estado vigilante también opinando respecto de esta reforma a las pensiones. Y a primera hora ya el presidente Gabriel Boric, les cuento, ahí como lo ven ustedes en pantalla, se sumó a este Consejo de Gabinete en una especie de arenga a sus ministros a trabajar unidos para poder sacar adelante esta reforma previsional. No solo mejorar las pensiones de los futuros jubilados se ha puesto como objetivo el gobierno, sino que esta reforma previsional también puede impactar a los actuales jubilados, según se comentó también durante esta semana aquí en el Palacio de la Moneda. Al término de este Consejo de Gabinete, esa mesa ampliada que ustedes ven en pantalla, hubo vocería de 4 ministros, pero a primera hora de la mañana el presidente Gabriel Boric, frente a sus ministros y también ante las cámaras, entregaba este mensaje que pasamos a revisar a continuación. Estamos hoy día acá a puertas de un momento bien importante para nuestro gobierno. Es importante que tengamos este espíritu de cuerpo para poder sacarlo adelante, que es el ingreso de una de las reformas más importantes para todos los chilenos y chilenas, que es la reforma de pensiones. Y para que esta reforma sea posible ha habido un trabajo intenso de muchísima gente. Sí, el trabajo al que hace alusión ahí el presidente Gabriel Boric es diálogos con distintos sectores que ha tratado de realizar el gobierno en los últimos meses para concretar ahí las propuestas centrales de esta reforma a las pensiones que va a ser presentada al Congreso Nacional
en los próximos días. Otro de los puntos que han remarcado en el gobierno es que la reforma buscará también hacerse cargo, dicen, de los abusos de la actual industria de las AFP. Esto incluye, han dicho en el gobierno, terminar con el actual modelo y construir uno nuevo, pero claro, al no tener mayoría en el Congreso, la Moneda ahí apelará al consenso transversal, que es necesario cambiar este sistema, y también, por cierto, al creciente malestar ciudadano que se expresó, por ejemplo, en el estallido social frente al sistema, y también antes con el movimiento No Más AFP. Es un diálogo, un debate que se prolonga ya por 40 años, es el diagnóstico desde el Palacio de la Moneda, y por eso la ministra del Interior, Carolina Toá, una de las secretarias de Estado que tomó la palabra al término de este Consejo de Gabinete, decía hace instantes nada más aquí en el Palacio de la Moneda que la tercera será la vencida, aludiendo a otras ideas que también se plantearon en su momento, pero que finalmente se vieron frustradas para cambiar este modelo, este sistema de pensiones. Pasemos a escuchar a la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá. Estamos muy convencidos que esta reforma va a significar para la ciudadanía una respuesta a un anhelo largamente perseguido, de tener un sistema previsional que dé respuesta al deseo de vivir tranquilos en la vejez, pero también de tener un sistema político capaz de lograr acuerdos que favorezcan a las personas. Podría decirse que aquí queremos que se aplique la idea de la tercera es la vencida, que esta sea la reforma que definitivamente desbloquee un debate tan largo tiempo arrastrado. Es una propuesta sólida, es una respuesta que responde a las prioridades, preocupaciones de la población, y es una respuesta además que saca un aprendizaje de las experiencias anteriores, buscando integrar las buenas ideas que ha habido en distintas otras presentaciones de gobiernos anteriores. Ya, la tercera es la vencida, remarca allí la ministra del Interior, Carolina Toá, refiriéndose entonces a esta reforma de pensiones, desafío no menor para el Ejecutivo, considerando el actual contexto político, ¿no? También en el Congreso Nacional quieren en el gobierno, lo decía la ministra Carolina Toá, que sea una respuesta definitiva, ¿no?, a esa demanda de larga data y que impacta actualmente y ha impactado a tantas generaciones ahí de adultos mayores, y también lo que se busca es que sus pensiones se vean fortalecidas en lo inmediato. La meta es alcanzar 250.000 pesos de pensión garantizada al menos, y eso se logra también, dicen en el Ejecutivo, con la reforma tributaria que ya está en el Congreso y también con la previsional. Ese es el diagnóstico que tienen aquí en el Ejecutivo, todo a través de un sistema mixto que fue explicado también en ese punto de prensa allí por la ministra del Trabajo, Yanet Jara, que ha estado trabajando en esta propuesta que va a ser presentada al Congreso Nacional, y también por el jefe de las finanzas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pasemos a escuchar a ambos. El objetivo principal de esta reforma previsional es aumentar sustantivamente el monto de las pensiones, tanto de los actuales jubilados como de las generaciones que se van a jubilar próximamente, y romper con el extremo en el que nos hemos encontrado durante 40 años, donde las personas han tenido que asumir el riesgo del envejecimiento individualmente. Tenemos una propuesta que es robusta técnicamente, que es moderada porque lleva a Chile y lo saca del sistema de extremo en el que ha estado durante estos 40 años y lo lleva al promedio de los países de la OCDE, y que además reconoce la necesidad de la existencia de un sistema mixto de pensiones. Cuando hablamos de un sistema mixto, de lo que estamos hablando es de un sistema al cual contribuyen todos los actores del sistema. Contribuye el Estado, contribuyen los empleadores y contribuyen los trabajadores, y sobre todo que es un sistema que va a beneficiar a todos los pensionados, a los pensionados actuales y los pensionados futuros. Ningún trabajador o trabajadora va a quedar peor con esta reforma, al contrario, todos van a mejorar, algunos por supuesto en proporción mayor, dado que son los sectores que están más postergados, especialmente las mujeres, pero en definitiva todos los trabajadores y trabajadoras tienen algo que ganar con esta reforma previsional.
Ya, ahí la explicación más técnica en la palabra, ¿no?, de la ministra del Trabajo y Annette Jara, también del ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicando este sistema mixto que está proponiendo el Ejecutivo, donde se vean involucrados, ¿no? Lo decía el ministro de Hacienda, el Estado, los empleadores y también los trabajadores. La ministra de la cartera del Trabajo ahí decía que es robusta, que es moderada esta propuesta, pero ¿qué opinarán en la oposición? Hubo oportunidad ahí al término de ese punto de prensa para preguntarle a la vocera de gobierno Camila Vallejo respecto de lo que opinan, por ejemplo, en Chile Vamos. En la oposición dicen que no están disponibles para aprobar una cotización extra de un 6% si estos recursos no van directo, no se destinan a las cuentas de capitalización individual. Recordemos que la idea del gobierno es establecer un fondo colectivo, así que bueno, las intenciones del Ejecutivo versus el debate que ya plantean desde la oposición fue lo que le preguntamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esto fue lo que respondió. Yo llamaría a primero conocer esta propuesta, abrirse los espacios de discusión, a no desaprovechar la oportunidad de tener un acuerdo en esta materia, porque la tercera tiene que ser la vencida. Tenemos el deber y la responsabilidad, las autoridades de gobierno y parlamentarias, de responderle a la gente y darle certezas de que ya vamos a ser capaces de resolver esta deuda histórica que hay en materia previsional, no pensando, insisto, solo en el futuro, sino que también en el presente de nuestros pensionados y pensionadas que lo están pasando mal, sobre todo por el contexto que hemos tenido que pasar, ¿cierto?, con la pandemia y otros factores como la inflación. En ese sentido, también llamar a la reflexión en torno a no permitirnos retroceder. Porque la propuesta que se nos ha presentado por parte de la oposición refuerza el extremo en el que hemos estado viviendo hace mucho tiempo y no nos permite avanzar. Ya, como ven ustedes, ahí al término del Consejo de Gabinete, 4 ministros entonces para explicar los detalles de esta reforma previsional que va a ingresar al Congreso Nacional en los próximos días, pero donde, claro, se espera un debate considerando también las posturas que han expresado ya desde la oposición, incluso en la antesala de conocer el detalle de este proyecto de ley, de las reformas más importantes comprometidas en campaña y que va a ser ya enviada al Congreso Nacional. Les cuento que hasta ahora aquí en el Palacio de la Moneda ya comenzó un evento, una ceremonia por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Está el presidente de la República, Gabriel Boric, quien va a hacer uso de la palabra, así que vamos a quedar muy pendientes también a ese discurso y pendientes también de lo que va a ocurrir dentro de una semana cuando se produzca el cónclave entre las autoridades de gobierno y también las dos coaliciones que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Quedamos muy pendientes aquí en la sede de gobierno. Sí, si es que hay más novedades nos interrumpes y volvemos contigo, Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya lo hemos dicho, este fin de semana, que es fin de semana largo, le pusimos fin de semana XXL porque es lunes y martes feriado. Bueno, el lunes se celebra Halloween, que cada año es más notorio, más popular en nuestro país. Y las autoridades llamaron a comprar disfraces certificados. Mire las imágenes que estamos viendo en pantalla. Precisamente para evitar los riesgos que conllevan productos ilegales. Jonathan Menares nos va a contar más de qué se trató esta pauta que se hizo en la mañana con demostración empírica, Jonathan, de lo que puede ocurrir. Cómo se derrite esa máscara y además, ya lo veíamos, Halloween conlleva maquillaje y eso también puede ser tóxico, sobre todo para los más chicos de la casa. Así es, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas en las distintas plataformas por las cuales nos estén mirándonos. Fíjate que esa máscara de Halloween que tú ves ahí en imágenes, que ustedes podían ver en imágenes, que se consume prácticamente por completo, es algo que no debería pasar si es que su mascarilla o lo que usted compre para celebrar esta fiesta de Halloween, si usted no le debería pasar, si es que compra en un comercio establecido. Así que en horas de esta mañana se dirigió hasta un laboratorio en la comuna de Huechuraba el Seremi de Salud Metropolitano, don Gonzalo Soto, quien en compañía de diversas autoridades, entre ellas Coaniquem, realizaron distintos tipos de pruebas en vestimenta que se utiliza como disfraz para esta fiesta de Halloween, además, por supuesto, de las mascarillas y otros distintos elementos que complementan, por supuesto, toda esta vestimenta.
Occidente. Y la verdad es que son bastante elocuentes las imágenes, lo que dejó este tipo de pruebas. Fueron varias prendas sometidas a distintos tipos de fuentes de calor, y la verdad es que la gran mayoría de estas terminaban prendiéndose. Fueron productos que fueron comprados no solamente en comercio ilegal, como por ejemplo en distintos puntos del barrio Franklin, el barrio Rosas o en el centro de Santiago, sino que también son productos que fueron comprados en comercio establecido, por lo cual es sumamente importante que estas compras las realicen con conocimiento y por sobre todo personas adultas responsables. Escuchemos lo que nos señaló el propio CDMI de Salud de la región metropolitana en horas de esta mañana allá en el laboratorio ubicado en la comuna de Huechuraba. Efectivamente hay máscaras y disfraces que son muy inflamables, que por supuesto no están disponibles en el mercado formal. Es muy importante el rotulado que tienen estos disfraces y máscaras. Por tanto, dan cuenta de las edades por las cuales se pueden ocupar, mayores de 18 años, mayores de 14 años, mayores de una cierta edad, que efectivamente es la que permite a los padres, madres, cuidadores y cuidadoras estar comprando un artículo de la cual hay una tranquilidad de su procedencia, ha pasado por certificaciones como la que acabamos de ver y como también otras certificaciones que tienen que ver con no tengan tolueno, pruebas físico-mecánicas y también que no tengan metales pesados. Son bastantes los químicos que pueden contener este tipo de productos, sobre todo si hablamos particularmente de las máscaras, las cuales son un elemento prácticamente fundamental a la hora de pensar en la fiesta de celebración de Halloween. Es una fiesta que además es bastante transversal, es por eso que es bastante peligroso a lo que se exponen no solamente los niños y niñas quienes vayan a disfrazarse para esta fiesta, sino que también aquellas personas adultas que por distintos tipos de razones pueden verse incluso más expuestas que los propios menores de edad. Así que por supuesto es que se entregaron todas las indicaciones pertinentes al respecto de cómo poder evitar este tipo de accidentes y además de qué elementos extra podrían ayudarnos a prevenir este tipo de accidentes, pensando por sobre todo, por ejemplo, en la exposición al fuego, la cual haría que en cosa de segundos, como ustedes podían ver en las imágenes, nuestro disfraz se prenda, por supuesto causando al menos una situación bastante peligrosa, por no decir una tragedia. Escuchemos lo que nos señalaba en esta mañana también el director de Quaniquem y también desde el director del laboratorio con respecto a las distintas pruebas que se estaban realizando en los distintos disfraces para medir la calidad, pensando en la fiesta de Halloween que ya comienza a celebrarse incluso desde esta noche. La demostración me ha dejado a mí impresionado, porque si se quema una máscara, al niño le va a ser muy difícil sacarse la máscara, y quemarse la cara realmente va a ser un problema muy grave. Así que el llamado a los padres es a tener cuidado en lo que están usando los hijos. Comprar en lugares que efectivamente estos elementos tengan una garantía de que no tienen inflamabilidad. Lo más importante es comprar en el comercio establecido. El consumidor tiene el derecho a pedir en este caso la información, si en este caso el disfraz o la máscara esté, certificado, ¿ya? Y en el caso de que no esté esa información a la mano, uno podría empezar a dudar de si el producto cumple o no cumple con esta norma, que es parte de un decreto supremo que es obligatorio en el país. Decir si un material va a ser más inflamable o no, uno igual lo puede ver a simple vista, en cuanto al tocarlo, al olerlo. Ahí estaban entonces las indicaciones para poder disfrutar de esta fiesta en completa normalidad y tranquilidad. Por supuesto, reiteramos, la invitación a usted es que compre este tipo de elementos en el comercio establecido para así poder evitarse cualquier tipo de problema, tragedia, por supuesto, percance que podrían ocurrir. Ustedes están viendo en las imágenes, son bastante elocuentes con la rapidez que se inflaman este tipo de artefactos. Por lo mismo, el llamado es a comprar en comercio establecido y a que usted pueda palpar e identificar por sus propios medios cuáles son algunos de los componentes que contienen este tipo de disfraces, esta vestimenta, para así poder asegurarse de disfrutar de un buen momento, pasarlo bien y aprovechar este fin de semana largo sin ningún tipo de percance, Humberto. Claro, esa es la gracia, que sea una fiesta. Ahí estamos viendo, queda más que claro lo que puede ocurrir con este tipo de productos. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes. Bueno, y en este momento están formalizando a los 6 detenidos por el asalto que vimos ayer a una sucursal bancaria en Quilicura, que no solo incluyó amenazas a las personas que estaban ahí, sino que además el incendio de distintos autos que estaban alrededor del banco. A esta hora nos informa Alejandro Silva. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Humberto? Sí, realmente fue todo planeado. Fue un modus operandi aparentemente bastante estudiado por parte de este grupo de delincuentes que el día de ayer lograron concretar el robo de 20 millones de pesos en efectivo desde el interior de una sucursal bancaria del Banco Falabella al interior del mall Arauco Quilicura. Todo tiene inicio a eso de las 11:20 de la mañana cuando un grupo indeterminado de sujetos, aparentemente cerca de 10 sujetos, entraron a las dependencias del mall Arauco Quilicura, van directamente a la sucursal bancaria del Banco Falabella, ingresan, irrumpen la tranquilidad de la sucursal, intimidan con lo que es aparentemente armamento de guerra a trabajadores, también a clientes, con la finalidad de, claro, robar, ¿cierto?, el dinero en efectivo. Van directamente incluso al sector de cajas, rompen uno de los vidrios, los cuales son estos vidrios de protección que tienen los cajeros, y es dentro de ese contexto que, intimidando claramente todo el momento con el armamento de guerra, armamento de grueso calibre, aparentemente armamento real, es que logran intimidar a los trabajadores. Es así como se hacen con el dinero en efectivo, un total de 20 millones de pesos. Pero esta historia tiene varias etapas. Esta es la primera, donde concretan el robo y después viene la huida, en donde no solamente ocuparon, por ejemplo, miguelitos para distraer en este caso o intervenir en la persecución que llevaba a cabo en ese caso Carabineros. No conforme con eso, se hacen con 3 vehículos, los cuales en las dependencias, muy cerca del mall Arauco Quilicura, es que finalmente incendian 3 vehículos. Todo esto, claro, con la intención de crear señuelos y distractores, ¿cierto?, a carabineros, quienes ya estaban tras la pista de estos sujetos. Una vez que queman estos 3 vehículos, un cuarto vehículo, bien digo, los pasa a buscar y es así como desaparecen. Algo que llama realmente la atención es que estos 3 vehículos no serían los únicos los cuales fueron incendiados, porque minutos después, en la comuna de Renca, un cuarto vehículo también fue incendiado. Es un vehículo que también es de alta gama, y finalmente estos sujetos, con el rápido actuar de Carabineros, en donde se ocupó personal aeropolicial, personal de radiopatrullas y también personal motorizado, logran dar con 6 integrantes de esta banda. Como tú lo comentabas anteriormente, Humberto, están siendo formalizados. Es la Fiscalía Centro Norte finalmente quien está imputando los cargos, en este caso robo en lugar no habitado, robo también con violencia, ¿cierto?, los cuales son los cargos que hasta esta hora están siendo imputados. Como les comenté anteriormente, uno de los vehículos, el cuarto vehículo que fue incendiado y que fue encontrado en la comuna de Renca, con las pericias que fueron realizando Carabineros, dan cuenta que este vehículo es un vehículo el cual portaba una patente clonada. Es decir, que días atrás estos sujetos, ¿cierto?, habrían tomado la precaución incluso de tomar un vehículo similar, muy similar en cuanto a las características, y conforme con eso también clonar la patente, ¿cierto?, y cometer estos ilícitos. Tuvimos la oportunidad de conversar, bien digo, con la dueña de la patente original, quien lamentablemente se enteró de mala manera, ¿cierto?, que su vehículo había sido clonado el día de ayer, una vez que Carabineros llegó hacia su domicilio para contarle en primera instancia que su vehículo había sido partícipe de un robo en un banco. Ahí claramente ella da cuenta de que su vehículo estaba en su poder, estaba con su padre, bien digo, su vehículo, y estaba claramente en buenas condiciones, y es por eso que llegan a la conclusión de que su vehículo días atrás había sido clonado. Tuvimos la oportunidad de conversar con esta persona, quien nos entregó su apreciación, cómo fue, ¿cierto?, este hecho de haberse enterado de que su vehículo había sido clonado, y no solo eso, había sido también utilizado para cometer este violento robo al interior de un banco. Vamos a escuchar estas declaraciones y seguimos comentando este tema. Llega una patrulla de Carabineros, se pone ahí y me dice que buscando mi auto. Y la verdad es que mi auto se lo había pasado a mis papás. Me dicen que era porque el auto había estado implicado en un robo a un banco, del cual yo desconocía hasta ese minuto. Y bueno, me asusté, obviamente. Lo primero que uno piensa es que asaltaron, en el fondo les robaron el auto o los secuestraron, no sé. Entonces llamé inmediatamente a mis papás, estaban bien, se cercioraron de que el auto realmente estaba estacionado donde lo habían dejado, todo en orden. Les dije, no, el auto lo tienen ellos. Y
Y bueno, llamé además para corroborar todo al 133 y ahí me dijeron que probablemente, dado que yo tenía mi auto con mi patente y todo, que probablemente la patente había sido clonada. Claro, fueron momentos bastante tensos que vivió esta mujer porque, como le comentaba, ¿cierto? Ella misma, a través de estas declaraciones, había prestado el vehículo a su padre para que realizara una actividad, un trámite. Es dentro de este contexto que 40 minutos después que su padre sale de su domicilio es que Carabineros llega hacia su domicilio y le cuentan esta situación, ¿cierto? Y es por eso que ella pensó que durante estos 40 minutos habrían asaltado a su padre, le habían robado el vehículo y además habían protagonizado un violento robo a un banco con su vehículo. Sin embargo, afortunadamente se trataba solo de la clonación de la patente de su vehículo y es por eso que ahí claramente se logró calmar, ¿cierto? Sin embargo, le causó bastante preocupación. Y algo que también llama bastante la atención es que esta persona, si no llega Carabineros a su domicilio, si no hay otra forma, alguien si no le cuenta lo que estaba pasando con su patente de su vehículo, no se entera, porque lamentablemente, como ella nos comentó, ¿cierto?, no tenía forma de enterarse, ya que, por ejemplo, el cobro del tag, ella simplemente lo paga, no es que haya subido en gran cantidad el tag y es por eso que no habría de alguna manera alertado, ¿cierto?, el pago al menos del tag para que esta persona diera cuenta de que su vehículo había sido clonado, la patente de su vehículo. Algo que también es algo que destacar es el actuar rápido, en este caso de Carabineros, quienes en un par de minutos logran dar con el vehículo y es así como comienzan un seguimiento controlado dentro de la comuna de Quilicura y es así como dan con el paradero primero de 5 sujetos en diferentes puntos de la comuna y minutos después con un sexto que en este momento están siendo formalizados. Tuvimos ayer la oportunidad de conversar con un oficial de la Prefectura Aeropolicial, quienes nos hablaban precisamente de la importancia de la coordinación que deben tener las áreas, las distintas áreas que Carabineros despliega, ¿cierto?, en estos casos. Por ejemplo, el área, la Prefectura Aeropolicial de Radio Patrulla, ¿cierto? Y también los vehículos motorizados, los carabineros que andan en estas motocicletas, quienes rápidamente dieron con el paradero de estos sujetos. Vamos a escuchar las declaraciones y seguimos comentando este tema. Es fundamental el apoyo de la Prefectura Aeropolicial, toda vez que visibilizar el vehículo desde el aire permite tener una visión más amplia de dónde son los lugares donde eventualmente se va a desplazar el automóvil que nosotros estamos en seguimiento y obviamente disponer los otros vehículos policiales en los lugares específicos para lograr una detención segura. Como les comentaba, para cerrar este informe, hace un par de minutos acaba de comenzar la formalización en contra de estos 6 sujetos. Recordemos que es parte de la banda. Carabineros, el OS9 de Carabineros en conjunto con el Lavocar siguen con las pericias y las indagaciones para dar con el total de la banda. Se presume que son 10, no se descarta la opción de que puedan ser más incluso los integrantes de esta banda que al parecer estaban bien organizados y lograron concretar un robo de 20 millones de pesos. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes decidoras del día de ayer con potente armamento amenazando a las personas, quemando autos alrededor. Están siendo formalizados ahora. Es, insistimos, una jornada positiva para el combate contra el crimen. Esto se suma también a lo que estábamos viendo antes con el trabajo de la Policía de Investigaciones, que desbarata una red de inteligencia, podríamos decir, un cartel que se dedicaba al robo y clonado de autos. Gracias, Alejandro, que estés muy bien. 1:47 p.m. de este día viernes. Para muchos ya empieza el fin de semana largo. Vamos a estar monitoreando también lo que ocurre con la salida de Santiago en los próximos minutos. Y con esta imagen nos vamos a ir Ya, estamos de regreso, 1:53 p.m. Si quieres saber si hay o no acuerdo constitucional, bueno, lo positivo es que se retomaron las reuniones en búsqueda de este acuerdo. Existe la idea, además, entre los partidos políticos de cerrar esto durante el mes de noviembre. Vamos a ver en qué está esto junto a Daniel Tiers. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Humberto? Muy buenas tardes. Luego de los roces que hubo esta semana, recordemos, porque en el Congreso en Valparaíso iba a haber una reunión multilateral que finalmente fue cancelada. Llegaron los representantes de Chile Vamos que no habían sido avisados que esa reunión se iba a suspender. Bueno, en esta oportunidad entonces se retoman las conversaciones aquí en la sede del Congreso en Santiago. Estuvieron presentes, recordemos, esta es una reunión multilateral, no es la reunión transversal de todos los partidos, y fue allí donde estuvieron presentes tanto representantes del oficialismo como de Chile Vamos
Diputados y también de Amarillos por Chile. Recordemos que han sido parte también de estas conversaciones, este partido en formación. Estamos hablando de un encuentro en el cual se iban a reunir para poder abordar el tema del árbitro, ¿verdad? El órgano encargado de velar porque los bordes que han fijado para este proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente, no sean sobrepasados. Hubo declaraciones por parte de los presidentes del Senado y también de la Cámara de Diputados tras el encuentro. Los invito a que revisemos sus palabras. Se está planteando la creación de un órgano especialmente constituido al efecto que debe velar porque se cumpla con las bases constitucionales, que no va a ser ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional. Va a ser un órgano ad hoc. Y en la próxima reunión, que se va a desarrollar en la próxima semana, se van a recibir propuestas respecto de la forma de conformación, de composición de este órgano, así como la forma de su designación o nombramiento. Se ha dado un paso significativo. Hemos acordado además empezar a trabajar en la redacción jurídica, ¿verdad?, de la norma, porque entendemos que estas bases constitucionales deben traducirse y deben ser parte de la reforma constitucional a que dé paso este acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente. Eso es parte de los avances que se realizaron esta jornada, una reunión que calificaron como positiva, en la cual se avanzó bastante, dijeron algunos, precisamente en materia del árbitro. Recordemos que ya están fijadas las bases que tendría este proceso, ya están acordadas entre todas las fuerzas políticas y por eso quedaba pendiente este árbitro encargado de velar porque los bordes no sean sobrepasados y también el mecanismo. Han planteado que esta semana que viene las distintas fuerzas políticas van a presentar sus propuestas para ver cómo sería este órgano que están planteando que sería el encargado de velar porque estos bordes no se sobrepasen. Un órgano, decían, distinto a la Corte Suprema, como planteaban en el oficialismo, y distinto también al Congreso, como planteaban en Chile Vamos. Un organismo especialmente dedicado a esta tarea, un órgano ad hoc, le han llamado hasta el momento, aún no está claro cuál va a ser el nombre, quiénes lo van a elegir. Entre algunas de las propuestas están, por ejemplo, que se elija por en proporción a las distintas fuerzas que existen, que tienen representación en el Congreso. Es parte de lo que se está debatiendo por el momento, cómo se elegiría, quiénes lo integrarían, son las preguntas que quedan para la próxima semana. Dicen, ahí llegarían las distintas propuestas respecto a esa materia. Sí está claro que sería un órgano especialmente diseñado para esta tarea. Hubo reacciones también de los distintos partidos. Revisemos sus palabras. Si bien nosotros desde el Frente Amplio, desde Apruebo Dignidad, habíamos propuesto en una primera instancia que sea la Corte Suprema el árbitro, el órgano externo que resguarde las bases constitucionales del acuerdo político, ¿no? Estos 12 puntos de los llamados bordes, porque creíamos que la Corte Suprema podía ser una instancia que le dé garantía a todos los sectores, ¿no?, de imparcialidad, de fallar, digamos, en términos jurisdiccionales, que tiene impacto, ¿no?, los fallos de la Corte Suprema, la marca precedente en términos de las políticas públicas, etcétera. Pero si eso no genera consenso en la mesa, nosotros no vamos a estar de manera obstusa insistiendo en el punto. Hoy día hemos retomado el buen camino, con un diálogo en buen tono y con una nueva forma de trabajar. Nosotros de ahora en adelante vamos a fijar un itinerario claro sobre cuáles son los temas a tratar en cada reunión y qué es lo que tenemos que acordar en cada reunión. Hoy día acordamos que va a haber un comité especial para velar por el cumplimiento de las bases constitucionales. Ese comité especial no va a ser un tribunal, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, tampoco va a ser el Congreso, sino que va a ser un órgano especial dedicado exclusivamente a esta tarea de velar por las bases constitucionales. El avance entonces de las distintas fuerzas políticas en una semana que se buscaba intentaran lograr avanzar un poco más en estas materias porque se habían visto un poco estancadas las conversaciones. Bueno, el día lunes dijeron vamos a promover las distintas bilaterales y multilaterales para poder avanzar en materia de mecanismos y también de árbitros. Hay avances entonces hasta el momento en materia del árbitro que velaría, como decíamos, porque estos bordes sean cumplidos en un nuevo proceso constituyente. Claro, como el dicho, no llueve pero gotea. Algo se está moviendo, así que seguimos expectantes frente a las reuniones que se puedan generar en torno a la búsqueda de este acuerdo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes.
Y es hora de revisar el tiempo, día importante porque es viernes, empieza este fin de semana largo. Queremos saber a qué atenernos. Eduardo Sáez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Mira, 23.3 es la temperatura en este momento. Agradable. Ya llegamos a un pic de 23.8, pero todavía va a volver, a esta hora empieza a subir y bajar la temperatura, así que vamos a andar cerca de los 25. Ahora, dice ahí bien claramente, llegan nubes a la zona central y así hemos estado hoy día, principalmente por un sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur y que está dejando precipitaciones entre la Araucanía, sectores de la región de Aysén, incluso también algunos sectores de Magallanes, pero prontamente van a llegar hasta probablemente Arauco, cercanías del Biobío. El tema es que este sistema frontal para mañana va a seguir avanzando y va a dejar precipitaciones, probablemente alcancen sectores del sur de la región del Maule. O sea, se va a mantener entre la Araucanía, el Biobío, esa es la zona que va a tener mayor acción. Y después, para el resto del fin de semana, prácticamente los sistemas frontales se retiran, quedan restos de este sistema frontal en la zona central el domingo, por lo que bajaría un poquito la temperatura, al menos acá en esta zona, y después, lunes, martes, de verdad, prácticamente desde el archipiélago de Chiloé o de Puerto Aysén hasta Arica, vamos a tener una jornada, pero a pleno sol. Veamos imágenes de la capital. Ahí tenemos farillones con las nubes que les decía que son aportadas por este sistema frontal, débil en todo caso, por eso que está dejando este tipo de nubosidad, al menos acá en esta zona, y que como bien les comentaba, ya llevamos prácticamente 24 grados de temperatura máxima hasta el momento, y esto todavía va a seguir. Veamos cómo está el resto del país, porque solamente la costa del norte chico se encuentra todavía nublado, máxima de 15 grados, por ejemplo, en La Serena, el resto abierto al sol. Incluso Valparaíso hay 18 grados agradables de máxima temprano hoy día, y entre 17 y 19 entre Arica y Antofagasta aproximadamente. Entonces, las nubes aparecen ya desde la región del Biobío, estarían llegando a Concepción más ratito aproximadamente a la región del Biobío, y de ahí hasta la región de Aysén con chubascos. Magallanes entreabierto el cielo y también comparten 8 grados de temperatura máxima, igual que en Coyhaique. El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa, porque los descansos son claves para poder continuar. Powerade. Pausa es power. Veamos cómo está la región metropolitana entonces, porque con este cielo entreabierto vamos a llegar probablemente, Toti, a unos 25 grados. O sea, muy agradable, muy agradable. Y para mañana, un caramelito ahí, 29 grados. Pero mira, yo pensé que el domingo iba a estar más feo, 23 grados de agradable, es como el día de hoy. Es como el día de hoy, ya. Sí, un poquito más fresco, pero estar nublado poniendo parcial. Y el lunes feriado ya nos fuimos al verano. No, ahí, entre lunes y martes probablemente vamos a tener uno de los 2 días con 31 grados. Así que se viene calor por lo menos desde la región del Maule hacia el norte, ya desde el lunes. O sea, esto no es solamente para decir tan centralista aquí en Santiago. No, esto es prácticamente lo que te decía, desde el lunes, desde Puerto Aysén hacia el norte, vamos a tener jornada entre primavera y verano. Así que se nos viene medianamente un verano, o sea, un fin de semana largo. Yo creo, súper buen fin de semana largo. Sí, buena temperatura, 4 días. Primaveral como corresponde. Y el domingo, para tomar ahí un descansito con esa fiebre primaveral. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Vale, nos vemos. Buen día. Buen fin de. Continuamos con otras noticias a casi un mes y medio de la desaparición del astrónomo británico Thomas March. La última pista es el hallazgo de ropa y el que podría ser su teléfono celular. Su familia desde Inglaterra mandó un video pidiendo agilizar su búsqueda. La búsqueda no cesa y la angustia menos. Gran parte de las policías y equipos especializados continúan tras de la pista de Thomas March, el astrónomo británico que desapareció a mediados de septiembre en el observatorio La Silla en la región de Coquimbo. Por favor, ayúdennos a encontrarlo. El mejor recurso del que contamos es ustedes, la gente que podría haberle visto. Es el angustiante mensaje de su familia divulgado este jueves. A un mes y medio de su desaparición, se encontró evidencia que podría ser clave para esta investigación. Son distintos tipos de evidencias de algunas pertenencias y de algunas señales en el sector que nos dan alguna ruta. Pertenencias en buen estado que ya están siendo periciadas, como su ropa y un celular. Dentro de pertenencias hay pertenencias, digamos, de tipo tecnológico, de ropa, y otras evidencias que nos dan debida cuenta de que el señor March estuvo por esos sectores. Se ha cuadriculado todo el sector. Recordemos que March fue visto con su compañero de viaje, un estudiante de doctorado, joven que fue interrogado y quien ya abandonó el país. Luego se encontraron algunas marcas y la reciente evidencia. Aún así, la esperanza persiste. Se marchó encantado de volver a uno de los mejores observatorios del mundo, donde ha tenido el honor de trabajar y enseñar muchas veces. Estaba muy contento de volver a Chile. Su familia desde Inglaterra envió este video que pretenden se masifique. Donde quiera que esté
estés ahora, Tom, aunque estés pasando momentos duros, no dudes de cuánto te queremos y de que estamos contigo en cada momento. Un registro que fue realizado con el previo consentimiento del Ministerio Público para disponer de todos los medios para recabar información sobre lo que habría pasado con el científico. Nosotros aceptamos poder divulgarlo y proponer un número telefónico con WhatsApp para que las personas que quieran aportar lo que puedan saber del caso. Por favor, intenten familiarizarse con el rostro de mi papá, intenten recordarlo y búsquenlo donde vayan. Y por favor, díganos si le ven o le han visto. Con una sola persona ya sería suficiente. La búsqueda ha incluido perros guías, drones e incluso el avión Vigía C-52, que cuenta con una cámara térmica. En un principio la orden de búsqueda era de 30 días, pero se amplió. Esto debido a la extensión del perímetro de búsqueda, zona donde trabaja el GOPE, la PDI, ONEMI y el Ejército de Chile. La excelente e incansable Fuerza Policial y Fuerzas Armadas, los bomberos y toda la comunidad ESO. Nos sentimos profundamente sobrecogidos y eternamente agradecidos a todos ellos. Trabajo incesante de búsqueda al que Bomberos se ha sumado con patrullas de rescate. Siguen las hipótesis que probablemente March salió a hacer trekking y no volvió. Ahí hemos sectorizado de acuerdo a un sistema de comando de incidentes en que las patrullas cubren estos sectores y van haciendo un rastreo pormenorizado en el área. En cada sector de 30 kilómetros cuadrados, 4 patrullas de montaña trabajan en la extensa área que pretenden ampliar, claro, en un complejo terreno. En todas esas serranías quebradas hemos estado buscando. La complejidad es que aquí hay picos mineros, hay también puestos de cabrería que se llaman majadas. Su familia no baja los brazos mientras aparecen evidencias. La búsqueda se intensifica y aún tienen esperanzas de encontrar vivo a Thomas March. Estamos de regreso con más informaciones, 2 de la tarde con 12 minutos y hoy y mañana se presenta Bad Bunny en el Estadio Nacional. Es un artista esperadísimo, las entradas se agotaron inmediatamente, hubo una fila virtual que superó el 1.000.000 de personas y Jonathan Menares se traslada hasta el Estadio Nacional para contarnos qué es lo que está ocurriendo ahí. A las 2 de la tarde abrían las puertas, no sé si ya pasó eso. Jonathan, buenas tardes. Hola Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras del Estadio Nacional, donde primeramente se abrió la entrada para una suerte de galería, Humberto. Esa entrada se abrió a eso de las 12:30 de la tarde, mientras que para las 2 estaba pronosticado que se abriera lo que es la cancha VIP. Sin embargo, eso todavía no ha ocurrido. Nosotros estábamos a las afueras de ahí, de esa entrada, esperando que pudieran abrir esas puertas. Sin embargo, eso aún no se ha producido. Hemos visto, la verdad es que un gran contingente policial. Se han mejorado las medidas con respecto al concierto de Daddy Yankee, por ejemplo, que fue el último parámetro con el cual se está comparando este concierto, probablemente por el grupo etario de la gente, por el interés que ha despertado este tipo de artistas. Y la verdad es que algo que nos han destacado los y las asistentes a este concierto es que la verdad se ha notado una preocupación y un trabajo realizado de manera distinta, al menos esta vez, por parte de la empresa organizadora, ya que han destacado la gran presencia de personal de Carabineros, no solamente a pie, sino que a caballo, como pudimos ver en un principio. Hemos visto de estos carros que se preocupan de controlar el orden público, hemos visto el carro lanzagua, el carro lanzagases, así que bastante seguridad y tranquilidad en comparación, por ejemplo, con lo que fue el primer día del concierto de Daddy Yankee. Nos hemos encontrado con personas que vienen de distintos puntos del país, incluso hace momentos atrás pudimos hablar con una chica que nos comentaba que venía de Punta Arenas exclusivamente a ver este concierto, ya que se declaraba evidentemente fanática de Bad Bunny, así que ha despertado un interés bastante transversal, si bien por supuesto predomina el rango etario más joven, adulto joven. Hemos visto distintos rangos etarios presentes aquí en las afueras del Estadio Nacional. Se pronostica un lleno para la jornada de hoy y para la jornada de mañana. Pasemos a escuchar precisamente lo que nos comentaban hace minutos atrás quienes se encontraban haciendo la fila para poder ingresar al Estadio Nacional y presenciar lo que será el primero de los 2 conciertos que tendrá en este lugar Bad Bunny. Espero la pase muy bien, espero no me aplasten en cancha, eso. Claro, no había mayor disturbio, pero igual siento que debería haber más refuerzos. Y llegamos y estaba lleno de carabineros y hay como gente de seguridad todo el rato. Está mucho más tranquilo, ¿no? Sí. Lo cerraron allá, cerraron aquí, pero bueno, mientras no quede como lo que quedó con Daddy Yankee,
Todo bien. Con expectativas súper altas porque Bad Bunny me gusta harto y quería como venir a verlo y elegir mi asiento, por eso vine temprano. No sé, el mejor día de mi vida. Va a ser un día épico. Si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Humberto, como les comentaba, la situación en cuanto a la seguridad ha sido bastante diferente. Hemos notado, nos han comentado que 450 guardias serán parte de buscar la seguridad para quienes asisten a este concierto, además de 50 guiadores y 78 validadores de paletas para detectar objetos de metal. Es decir, hay una preocupación por parte de la organización de este evento para que todo pueda resultar de manera mucho más segura y para que solamente puedan venir a disfrutar quienes lleguen en las próximas horas y en la jornada de mañana a disfrutar del concierto que va a dar Bad Bunny acá en el Estadio Nacional. Para destacar también algo que ha mejorado mucho, es que algo que parece tan básico, ¿no? Como la presencia de los baños, también esta vez hay baños públicos, los cuales no tienen ningún costo, a diferencia de lo que pasó con el concierto de Daddy Yankee, donde se cobraban hasta 1.000 pesos para quienes querían pasar al baño. Así que en esta oportunidad hay baños los cuales están puestos de carácter gratuito a las afueras del estadio, además de los que se encuentran al interior, Humberto. Claro, hartas divisiones tiene el Estadio Nacional para este concierto, con distintos precios, por supuesto, ubicaciones que tienen además nombres de canciones, ¿no? La Playa, Daquiti y Yonaguni, que son las más cerca del escenario. Esperemos que esto se desarrolle con normalidad, pero sabemos que las autoridades ya han tomado todas las precauciones con el aprendizaje también que entregó los conciertos que tuvo Daddy Yankee en nuestro país. Seguimos atentos frente a lo que ocurra en el Estadio Nacional. Ya se abren las puertas del principal recinto de nuestro país para recibir a Bad Bunny, el artista más escuchado, al menos en la plataforma de Spotify a nivel mundial y que ya está en Chile. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes. Revisamos noticias internacionales, 2 de la tarde con 17 minutos. Nos acompaña nuestro editor Carlos Greich para hablar del tema del momento, que son las elecciones del domingo en Brasil. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, elecciones que van a reunir a cerca de 130 millones de electores. Eso es lo que sorprende, ¿no? Porque uno mira las elecciones en Latinoamérica en general y el volumen de personas que van a las urnas es un país continente prácticamente, este Brasil, que elige a un líder entre dos facciones muy opuestas, ya sabemos, muy polarizado, más bien radicalizado también esta elección entre Jair Bolsonaro, que ahí ustedes ven en pantalla, y Lula da Silva, que también está allí, en estos verdaderos baños de masas que se dan en los últimos días. Encuentros que incluso llegan hasta el día previo de las elecciones, que es algo también muy singular porque permiten en Brasil las encuestas hasta la última hora prácticamente, los actos masivos de campaña, las intervenciones en medios de comunicación, las declaraciones en redes sociales, todo eso llega hasta el momento mismo casi en que los electores van a votar. Eso es lo que marca también el desarrollo de unos comicios que, ya lo decíamos, están muy radicalizados y donde todavía las encuestas están dando una diferencia a favor de Lula da Silva, pero con un Jair Bolsonaro que ha ido remontando en los últimos días. Bueno, vamos también a estar cubriendo todas las alternativas de esta elección. Nuestra compañera Soledad Agüero viajó a Brasil, así que el domingo también vamos a estar con todas las alternativas de esta votación. Cuando fue la primera vuelta, Carlos, ¿los resultados se conocieron temprano? Sí, eso es votación electrónica. Claro, es votación electrónica lo que permite, es prácticamente eso. Es electrónica pero presencial. Claro. Hay que ir a votar y el sistema es electrónico. Ahí hay un computador. De la casa, no, hay un computador en cada uno de los colegios, locales de votación. Allí las personas van, emiten su voto, les aparece un comprobante que es el que determina finalmente a los electores que sí que ese voto entró en el sistema. Y luego comienza el conteo de votos a eso de las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde empieza el conteo. Y la tendencia que hay generalmente, y vamos a conocerlo, lo vimos en la primera vuelta, es que los primeros votos que se cuentan son los de las grandes ciudades, los de Sao Paulo, los de Río de Janeiro, donde en la primera vuelta Jair Bolsonaro comenzó a tomar ventaja importante y sorprendió entonces eso en un primer instante. Y recién a eso de las 7:30, 8 de la noche, Lula comienza a retomar cuando los votos de Minas Gerais y luego del nordeste de Brasil fueron apareciendo en los conteos y eso le dio la gran ventaja a Lula da Silva finalmente para quedarse con la
la primera vuelta. O sea, no hay que quedarse con los resultados iniciales. Claro, no, exactamente. Eso es lo primero que hay que saber. Que es casi evidente saber que Bolsonaro va a ganar en los primeros conteos cuando comiencen a elaborarse estas primeras apurações, que se llaman, que son el conteo de votos en portugués. Lo que se estima, de acuerdo a los analistas, es que a eso de las 8:30 de la noche debiésemos tener ya la vuelta de Lula da Silva, ya contando los votos del Nordeste, y ahí sabremos si es que finalmente esa diferencia le termina dando. Justo cuando empiece nuestro noticiero central, así que vamos a estar informando el domingo. De hecho, vámonos a Brasil porque tenemos ya el contacto con nuestra compañera Soledad Agüero, que nos va a contar las primeras impresiones al llegar ahí a Sao Paulo, también el ambiente que se vive previo a estas elecciones. Ahí te vemos, Sole, ¿cómo estás? Hola, Sole. Hola Humberto, Carlos, gusto saludarlos desde aquí, Sao Paulo, la capital del estado más importante, donde puede haber ahí mucho en juego de cara a esta elección, porque Sao Paulo es el estado que mayor cantidad de electores aporta, con un 22%, y es uno de los estados en los cuales los candidatos han estado ahora centrando sus campañas. Ni les cuento el calor que hace, 31 grados marcan ahora los termómetros en la antesala de una elección que se anticipa igualmente acalorada, porque todos conocemos lo polarizada que ha sido esta elección, y así lo veníamos escuchando con nuestro camarógrafo Juan Carlos Bellido cuando veníamos hasta la avenida Paulista. Desde el aeropuerto veníamos escuchando la radio con las propagandas de Lula da Silva y de Jair Bolsonaro, que básicamente todas eran un desmentido constante de fake news de uno y otro candidato, que han sido la tónica en esta campaña, con candidatos que de lado y lado se han dicho de todo. Se han acusado de pedofilia, de satanismo, incluso de canibalismo, y ese es uno de los aspectos que más ha llamado la atención aquí de los brasileños con los que hemos alcanzado a conversar. Dentro de todo, el ambiente es de tranquilidad, que claro, contrasta con la tensión de una elección que se anticipa que se va a definir por pocos votos, pero en general yo diría que hay mucho interés por lo que vaya a pasar el domingo. Cuando veníamos aquí caminando hacia la avenida Paulista, varias personas nos pararon, nos preguntaron de dónde veníamos, y cada uno ahí aprovechó de contarnos cuáles eran sus preferencias, si Lula o Bolsonaro, porque si bien hemos visto que en las últimas encuestas Lula da Silva se mantiene por sobre Jair Bolsonaro, varios recuerdan lo que ocurrió durante la primera vuelta, donde si bien los sondeos habían anticipado que Lula efectivamente iba a contar con ventaja, que iba a ser el candidato más votado, la mayoría de las encuestadoras subestimó el respaldo a Jair Bolsonaro. Se espera que mañana se den a conocer los resultados de otras 4 encuestas, mientras que ayer se conoció el último sondeo de Datafolha, que es una de las encuestadoras más reconocidas aquí en Brasil, aunque sí fue muy cuestionada después de los pocos aciertos que hubo durante la primera vuelta, pero contando los votos válidos, es decir, excluyendo los blancos y nulos, Lula da Silva se mantiene en el primer lugar con un 53% versus un 47% de Jair Bolsonaro. Entiendo, Carlos, que tienes una pregunta ya en el estudio. Sí, lo primero, manifestar sana envidia, porque cuando llegué ese viernes a la primera vuelta había una lluvia terrible, Humberto, caían unos goterones absolutos, que todos mojados terminamos ese despacho, y ahora brilla el sol ahí con 31 grados soles. Hoy es un día importante, hoy hay un debate, el último entre ambos candidatos. Nos imaginamos que la tensión crece a medida que se acerca la hora de ese encuentro, tomando en consideración que el anterior debate tuvo de todo, estos insultos prácticamente entre uno y otro candidato, hasta se pudieron tocar. Ahora tengo entendido que hay reglas de que no se pueden acercar tanto, pero nos imaginamos que ya el ambiente previo a ese debate también es bastante intenso. Exactamente, y era uno de los puntos que veníamos conversando también en el viaje con el conductor que nos trajo desde el aeropuerto hasta acá, que nos decía, ese debate va a ser crucial, hay mucho ahí que está en juego y que va a ser muy importante a la hora de captar un electorado que es clave, que son los indecisos y también las personas que no fueron a votar en la primera vuelta, que fue un porcentaje cercano al 20%, que fue un récord de abstención, porque si bien estas elecciones son muy ajustadas,
ajustadas, hay algo que los dos candidatos tienen en común, que todavía son dos figuras que generan mucha resistencia en gran parte de los brasileños, y es por eso que varios optan por restarse de este balotaje, frente al cual existe ahí la incógnita además de qué es lo que va a pasar con los votantes de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, que son Ciro Gómez y Simone Tebet. Ambos han manifestado su apoyo públicamente a Lula da Silva. Sin embargo, no es seguro que el electorado de esos dos candidatos se traslade automáticamente a Lula da Silva, porque claro, son electores, muchos de ellos más de centro, que no quieren votar por ninguno de los dos candidatos. A las 21 hora local, aquí es la misma hora que en Santiago, se va a realizar el debate que tú decías, Carlos, el debate de Globo, que es el que tiene mayor audiencia, que va a ser la segunda oportunidad en la que Jair Bolsonaro y Lula da Silva se van a ver las caras. Y como tú decías, aquí hay una serie de reglas. Pueden caminar libremente por el escenario, pero no se pueden tocar, que fue una de las reglas que Jair Bolsonaro rompió en el debate pasado del 16 de octubre. Ha habido además reacciones a nivel mundial, porque estos comicios están ante la mirada atenta de todo el mundo y de algunos líderes mundiales, frente a los cuales se les ha preguntado por qué les parece lo que va a pasar el domingo, si es que van a optar ahí por Lula da Silva o por Jair Bolsonaro. Y a uno de los actores que se le preguntó sobre este tema fue al presidente ruso Vladimir Putin. Rusia es aliado de Brasil, ambos países pertenecen a los llamados BRICS, entre los cuales está Brasil y Rusia. Por lo tanto, Vladimir Putin conoce muy bien a ambos candidatos, a Lula da Silva cuando fue presidente y ahora también a Jair Bolsonaro. Y ayer Vladimir Putin dio un discurso frente a un centro de pensamiento, se le preguntó sobre varios temas, y ante la pregunta de si prefería a Lula o a Bolsonaro, él dijo: tengo buenas relaciones con los dos. Tenemos esa declaración para que pasemos a escuchar lo que dijo. Tenemos buenas relaciones con el señor Lula y tenemos buenas relaciones con el señor Bolsonaro. No interferimos en los procesos políticos internos. Esta es la cosa más importante. Consideramos a Brasil nuestro socio más importante en América Latina, y lo es. Y haremos todo lo posible para que estas relaciones se desarrollen en el futuro. Claro, tanto Rusia como Brasil, Sole, son parte del BRICS, de este grupo de 5 economías emergentes. Está India, está Sudáfrica ahí también, y por lo tanto es importante la relación comercial que hay hace muchos años ya entre Brasil y Rusia. Nos imaginamos que esa declaración muy polite tiene que ver también con eso, con mantener este statu quo comercial en estas 12 naciones muy grandes por lo demás. Pero hay otras personas que, Sole, ¿no?, que también otros líderes o ex líderes políticos como Donald Trump, que también manifestaron su preferencia en la previa de estas elecciones, ¿no? Sí, solo para complementar parte de lo que decías, Carlos, aquí también hay otro punto en común entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que es que ambos se han mostrado muy reacios a mantener las sanciones contra Rusia por la invasión en Ucrania. Y claro, Donald Trump, cercano a Jair Bolsonaro, muchos temen ahí que Bolsonaro el domingo pueda aplicar la misma estrategia que hizo Donald Trump en las elecciones de 2020, de no salir a reconocer los resultados de la elección presidencial en caso de derrota. Pero Donald Trump sí ha estado atento a lo que va a ocurrir el domingo, y en su red social Truth Social ahí hizo una declaración de apoyo a Jair Bolsonaro, mientras que a Lula da Silva lo calificó como un lunático de izquierda. Fue esa la expresión que utilizó Donald Trump para referirse al expresidente de Brasil. Donald Trump, que ya había manifestado su apoyo a Jair Bolsonaro en un video que había publicado antes de la primera vuelta, y ahora una vez más vuelve a mostrar su respaldo a Jair Bolsonaro. La relación entre ambos sabemos que ha sido estrecha. Muchos de ustedes recordarán después de las elecciones en Estados Unidos que Jair Bolsonaro fue uno de los últimos presidentes de aquí de la región en reconocer el triunfo de Joe Biden. Pero claro, ahora todas las miradas están puestas en lo que va a ocurrir el domingo, y toda la previa, los detalles de cómo se viva la antesala de esta elección tan trascendental aquí en América Latina, la vamos a estar actualizando cuando corresponda, Carlos Humberto. Claro, y respecto a Donald Trump, él puede tener su favorito, ¿no? Pero ya nos tiene acostumbrados a las descalificaciones. De hecho, por eso lo echaron de Twitter y tuvo que crear su propia red social para seguir opinando. Vamos a estar muy atentos frente a lo que ocurra en Brasil, en Sao Paulo en particular, Sol, así que volvemos contigo en cualquier momento con esta cobertura especial de Chilevisión. Muchas gracias. Estés bien.
A propósito de Twitter. A ver. Elon Musk, que ya tomó el control de esta red social, la compró por 44 mil millones de dólares. Entre otras cosas, dijo que Donald Trump podría volver a la red social. Ojo con eso. Ha generado ciertas suspicacias. Pero la medida más polémica que tomó apenas llegó a las oficinas de Twitter con el lavamanos allí, ustedes lo ven en esa imagen, fue echar a ese señor que está ahí en pantalla, el CEO de Twitter, y a otros varios ejecutivos. Pero no solo eso, aparte de echarlos, los obligó en el mismo momento en que los notifica a salir escoltados con seguridad del edificio, lo que ha generado mucho resquemor por el trato que le está dando Elon Musk a quienes fueron los líderes de Twitter, por ejemplo, Parag Agrawal, el CEO, el director financiero Ned Segal y el jefe de asuntos legales Vijaya Gadde, que claro, son tres personas que habían estado liderando esta red social, pero Elon Musk los había acusado de haber engañado tanto a él como a los inversores respecto de las medidas que estaban tomando por las cuentas falsas en Twitter. Ese es el punto más polémico quizás de la jornada de ayer en torno a la compra, porque claro, él ha dicho, Elon Musk, que quiere defender la libertad de expresión en la red, pero aún así que haya límites para ciertas declaraciones, donde no todos pueden decir cualquier cosa, eso ha dicho Elon Musk. Claro. Entonces ahí hay... Ahora, hay un punto, porque cuando iba, algunos dicen que es un especulador, entonces que lo que había hecho era decir que no, que las cuentas falsas, en el fondo para después pagar menos y hacer una oferta más baja que la inicial. Claro. Ahora, a ellos tres los indica como los culpables de haber generado todo o haber inflado la plataforma con cuentas falsas y bots. Exacto. Por eso los he hecho al tiro. Y antes de que se llevaran ninguna cosa, ningún documento, papel, que borraran algún archivo del computador, les dijo desde ahora están fuera y los escoltó a la salida sin que pudiera intervenir nada en sus oficinas. Así es, ese fue no tenemos esa imagen, sería, bueno, dentro de todo el comidillo y lo lamentable que puede ser que una persona la despidan. No me sorprendería que aparezcan las imágenes más adelante. Escoltados por seguridad de estos altos ejecutivos de Twitter. Las acciones quedaron suspendidas durante esta jornada en la bolsa de Nueva York. Se sabía esto de todas formas porque parte del trato era que dentro de todo ya no iba a cotizar en la bolsa de la misma forma la empresa Twitter. 44 mil millones de dólares habría pagado Elon Musk por Twitter. Así es. Tesla, SpaceX y ahora Twitter. Starlink. Bien, vamos a revisar imágenes de lo que ha ocurrido también en Italia. Ya se conocen más antecedentes de este ataque múltiple con un cuchillo. Un hombre entró a un supermercado en Milán, en un barrio que se llama Azzago, y tomó un cuchillo en rigor desde las góndolas, de estos cuchillos que se venden de cocina. Y allí comenzó con ese cuchillo a apuñalar a varias personas que estaban en el lugar. Entre ellos, un cajero del supermercado, que lamentablemente falleció, cajero de nacionalidad boliviana, y un jugador de fútbol. Ahí está, Pablo Marí, español, ex Arsenal de Inglaterra, hoy día juega en el club Monza, resultó herido en la espalda porque lo alcanza a acuchillar justamente cerca del hombro. ¿Y el futbolista estaba comprando en el supermercado así como...? Con su familia. Con su esposa, con ¿Y su no hay hijo. ninguna razón? ¿Cuál fue la motivación? Si es que hay algún desorden psiquiátrico, si es que se conoce algo. Ya, se sabía eso desde un comienzo. Andrea Tombolini fue identificado el atacante, estaba siendo tratado por problemas psiquiátricos y aseguró en una primera declaración, de acuerdo a lo que recogen algunos medios italianos, que sintió envidia de ver a toda la gente feliz. Es la declaración que hace claramente bastante fuera de los cabales este hombre, este atacante, entonces, que alcanzó a herir a 4 personas, entre ellas al español Pablo Marí, que ya fue operado para reducir el daño muscular que le provocó las heridas, y luego entonces también un cajero del supermercado que resultó fallecido. Terrible, Sí, terrible la situación allí en Italia. Respecto del estado de salud del jugador español, ex Arsenal, ex Flamengo, campeón de Copa Libertadores en algún momento también, Pablo Marí, aquí hay declaraciones del presidente del club. He hablado con el joven, está consciente, pero es increíble. Me contó esto, estaba con el niño en el coche, su esposa al lado, pero no se acuerda de nada. Sintió un profundo dolor en la espalda y era el cuchillo de esta persona. Probablemente lo salvó su altura. Él vio que este delincuente acuchilló en la garganta a otra persona. Perché poi lui purtroppo ha visto questo. Shakira llega a la política, pero de la manera más insólita. Como una diputada en Paraguay interpretó una canción en plena sesión. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles son las razones? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, se lo contamos a la vuelta. Ya les habíamos contado antes de la pausa, Humberto, que había una diputada paraguaya que hizo alusión a una canción de Shakira en pleno hemiciclo en el Congreso paraguayo. Mira. Es bien singular. Hablamos de Katia Mabel González, ahí está en pantalla, de un partido de centro izquierda en Paraguay. Estaba hablando del déficit habitacional y claro, parece que le molestó parte de la actitud de sus opositores.
Y ahí está, ustedes la están escuchando un poco, parte de la alusión que hace a una canción muy conocida, ¿no? De Shakira, uno de los últimos éxitos, que es Te Felicito. Los invito a que revisemos el momento porque es bien particular. De esta unidad no me queda sino decirle: te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Mis hijos hablan siempre de cringe cuando les da algo. Como que te da cosa, te da mono. Claro. Como que da cosa. Sí, bueno, es bueno, el contexto es distinto. Pero algunos se lo tomaron, me imagino, como una humorada, ¿no? Aunque se veía bien enojada ella. Estaba enojada, sí. Ahora, ella habló después explicando de por qué lo hizo y dijo que ella es minoría en la Cámara y entonces dijo, a veces las minorías tenemos que recurrir a la creatividad para llamar un poco la atención del resto de la población respecto de las medidas que están tomándose. Imagínate cómo llamó la atención, estamos en Chile hablando de eso. Sí, y ya salió en Argentina, en todos lados ya está dando la vuelta, al menos al continente, a los hispanoparlantes, esta declaración con el te felicito de Shakira, hasta con el robot, hasta con el... Sí, eso, hasta la coreografía, todo. Sí, todo bien. Se preparó para esta intervención en el Congreso paraguayo, esta diputada. Bien, vamos a revisar imágenes de un timelapse, que es esta cámara acelerada, de un aluvión que ocurrió en septiembre en California, pero grafica el efecto que provoca en estos deslaves, ¿no? Deslizamientos de tierra gigantescos, de barro, que vienen desde un cerro en California y que ustedes ven allí, tapa prácticamente todo. Lo que ocurrió allí es que hubo un incendio primero. Y ese incendio dejó una grieta larga que comenzó a hacer campo fértil para que luego el deslizamiento de tierra, producto del calor imperante, provocara este verdadero aluvión. Lamentablemente esto ocurrió en San Bernardino, en California, y dejó una persona fallecida, al menos en ese lugar, en medio de este aluvión. Es bien impresionante la imagen porque ocurrió en el timelapse, el registro que ustedes ven ahí, desde las 2:41 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde. O sea, poco menos de una hora. Fue en poco tiempo. Todo esto que ustedes están viendo allí, mira la casa al lado, como queda todo completamente tapado, inundado, ahí está. Eso comenzó ahí a las 2:41 y luego ya cuando se ve todo tapado son las 3:30 de la tarde de ese día 12 de septiembre. La imagen causó impacto claramente porque ahí ustedes pueden ver, muchas veces uno alcanza a saber cómo ocurren este tipo de fenómenos, ¿no? Ahí está, es muy evidente. Una mujer de 62 años finalmente es una de las personas que falleció en ese lugar. Fueron decenas de vehículos enterrados, 16 casas también bajo el barro. El príncipe Harry, aquí ustedes lo ven, esta va a ser aparentemente la portada del libro con sus memorias. Spur se llama el libro, que ya está prácticamente por salir a la venta. El 10 de enero va a ser esto. Y es un relato que el propio Harry ha declarado, fue narrado con una honestidad cruda e inquebrantable. Tiene hartos adjetivos para describir su propia obra, el príncipe Harry, contando probablemente cosas que uno ha visto por televisión, que uno ha visto en las series, incluso en la propia The Crown, pero que ahora vienen de puño y letra del propio príncipe Harry, que lo puede hacer además, dado que él está en California y hoy está liberado de ciertas normativas que impone la realeza británica. Mira, estuve leyendo por ahí que el ghostwriter, la persona que había ayudado, como el escritor fantasma que se llama, que había ayudado a escribir, era el mismo que había estado tras la biografía de Andre Agassi, y de hecho la portada del libro, si uno las compara, son exactamente iguales, sí, como el rostro en primera plana, ¿no? Y hay algunos que son los más fieles seguidores de la corona británica que han sido extremadamente críticos con la aparición de este libro ahora, porque dice, claro, lo único que quiere hacer con esto es empañar la coronación de su papá. Claro, porque ustedes saben, va a ser en enero la salida a la venta de este libro y unos meses después va a ser la coronación de Carlos III. Puede ser una de las lecturas que se haga respecto de este libro de 416 páginas. Él ha dicho que va a usar sus ganancias, claro, para donarlas a organizaciones benéficas, siguiendo la línea también de su madre, en ese sentido, muy preocupados también de aquellas organizaciones. No se sabe nada que va a contar, ningún cagüín, no, nada. Todavía nada, o sea, salvo lo que él dijo, que era un relato muy crudo respecto de muchas cosas que ha vivido Harry durante su historia. La edición número 27 de la Feria del Chocolate en París, una de las más famosas del mundo, trajo esta sorpresa: un desfile de moda
con prendas fabricadas, diseños hechos de chocolate. Ahí están parte de los diseños, trajes que van a quedar expuestos en los museos tras el desfile. No se pueden comer estos trajes de chocolate, lamentablemente, dicen algunas personas, porque se ven muy apetitosos dentro de todo. Ustedes parecen telas, pero está todo hecho de chocolate. Ahí está, por ejemplo, el tocado, ¿no?, de parte del armado de este vestuario. Todo hecho de puro y auténtico chocolate, Humberto, en este Salón del Chocolate de París. Ya han dicho entonces, como reiteramos, no se puede comer después el chocolate porque los modelos preguntaban. Eso está pensando que queda en el resguardado del museo, entonces. Claro. Queda una prenda de arte. Exactamente. Así se hace cada vez que ocurre este desfile. No solo chocolate, digamos, de los más conocidos, así en barra, sino también ustedes ven ahí chocolates de distintos colores y probablemente de distintos sabores también en este desfile que acapara la atención en la Semana del Chocolate. Claro, uno de los productos más famosos de Francia también es el chocolate, la gastronomía y también la moda. Ustedes ven allí todo combinado en la ciudad de París, en Francia. Muy buena idea. Muchas gracias por este completo informe, Carlos. Que tengas buenas tardes. Nos vemos. Cuídate. Chao. Bueno, y ahora otro dato más para seguir complementando la información en pantalla. Aquí está este código QR que les mostramos todos los días. Puede escanearlo con su teléfono celular y lo va a llevar a esta información que va más allá del seguro de cesantía. Se trata de las ayudas económicas que pueden recibir las personas sin trabajo. Los beneficios van desde aportes monetarios hasta también cursos y capacitaciones para encontrar pega, para encontrar trabajo. A continuación, ahí, con el escáner que puede hacer con su cámara del teléfono celular, ese cuadradito, nuestro código QR, bueno, le entregan todos los datos. Lo lleva a ese sitio, a esa parte de nuestro sitio chbnoticias.cl. Con esta imagen, 2:47 y la imagen de Valparaíso también, cielos completamente despejados. Nos vamos a separar muy brevemente, volvemos de inmediato con más noticias. Quédense acá.